Imaginemos por un momento un mundo sumido en el caos. Un lugar donde la humanidad había perdido el rumbo y la oscuridad se abatía sobre la tierra con una ferocidad inusitada. En medio de este mundo decadente, surge la figura de Noé, un hombre justo, un faro de esperanza en tiempos sombríos. Su historia comienza como una leyenda antigua, un relato que ha dejado a generaciones enteras preguntándose cómo fue posible tal proeza. ¿Cómo un solo hombre, en un tiempo tan lejano, podría llevar a cabo la salvación de cada especie viviente en un solo refugio flotante? Si cierro los ojos, casi puedo escuchar el crujido de la madera del arca al ser construida, cada golpe de martillo resonando con un eco de anticipación divina. Porque no era simplemente una embarcación, era un testimonio viviente de fe y obediencia. Mientras las nubes se acumulaban y las primeras gotas de lluvia trazaban líneas fangosas en la tierra, el misterio más insondable se estaba tejiendo en los preparativos minuciosos de Noé. Al adentrarnos en este fascinante relato, es inevitable que surjan preguntas que desafían la lógica y despiertan la imaginación. ¿Cómo pudo Noé reunir a todas las criaturas de la tierra? ¿Qué fuerza o intuición le guió en este asombroso cometido? El libro del Génesis nos ofrece una pista. De todos los animales puros tomará 7 parejas, y una pareja de los que no son puros. También de los pájaros del cielo, tomará 7 parejas para perpetuar la especie sobre la faz de la tierra. Génesis 7:2-3. Un mandato tan vasto que parece casi imposible. Sin embargo, la verdadera maravilla se revela cuando consideramos el acto de fe de Noé, confiando ciegamente en un plan más allá de su comprensión. El relato no solo nos plantea el tremendo reto logístico, sino también nos invita a explorar la esencia de la fe, la obediencia ciega a lo desconocido. Mientras millones de gotas caían, bañando la tierra en un diluvio sin fin, Noé se convirtió en el guardián de la vida terrenal. ¿Cómo cabían todos los animales en el arca? Era, sin duda, una obra maestra de planificación divina, una historia tejida con hilos de misterio que nos invita a cuestionar y descubrir. Acompáñenme mientras navegamos estas aguas antiguas. Juntos desentrañemos los secretos del arca de Noé y descubramos las respuestas ocultas en la bruma del tiempo, porque al fin y al cabo, este majestuoso relato promete revelarnos más que un simple milagro de supervivencia. Nos desliza sutilmente hacia los misterios más profundos del universo y el papel mágico que el destino juega en nuestras vidas. Imagina un susurro antiguo que atraviesa el tiempo, susurrando secretos de una embarcación monumental en las páginas del Génesis. El arca de Noé, un artefacto de salvación y destino divino, se erige no solo como un relato de fe, sino como un enigma latente en los confines de la humanidad. Sus dimensiones se describen en codos, esa unidad de medida que parece envolvernos en una neblina de misterio. 300 codos de longitud, 50 codos de anchura y 30 codos de altura. Aquí nos encontramos con el primer velo de misterio. ¿Qué es exactamente un codo? A través de los ojos de los traductores antiguos, un codo representaba la distancia desde el codo hasta la punta de los dedos de un hombre, variando entre 45 a 52 centímetros. Sumergiéndonos en estos cálculos, desentrañamos una asombrosa estructura que superaba la longitud de un campo de fútbol moderno, erigiéndose majestuosa como un testimonio del poder y la intención divina. Pero, ¿por qué precisamente estas dimensiones? Hay quienes sugieren que estas proporciones no son meras casualidades, sino trazos divinos de una arquitectura sagrada, diseñada para la estabilidad durante los cataclismos. Ingenieros navales de nuestro tiempo aún se maravillan ante la ingeniosidad de este diseño, sugiriendo que tales proporciones podrían haber soportado las feroces corrientes de un diluvio colosal. Así, el arca se transforma no solo en un vehículo de salvación, sino en un puente entre lo humano y lo divino, una conexión tangible a la sabiduría ancestral que aún nos desafía a comprender sus secretos insondables. La próxima vez que contemples las dimensiones del arca, recuerda que estás descendiendo a un laberinto de conocimiento antiguo, guardado por el tiempo y la fe. Imagina una noche oscura, iluminada solo por el fulgor intermitente de un lejano rayo que rasga el cielo. En el horizonte, una inmensa estructura de madera reposa sobre una vasta extensión de tierra. Es el arca de Noé, silenciosa y expectante, como un inmenso barco fantasmal. Sin embargo, lo que realmente despierta la curiosidad es lo que yace en su interior. Diversas historias y teorías han circulado durante siglos sobre cómo se logró acomodar a una miríada de especies animales, cada una con su personalidad y espíritu únicos. Cierro los ojos y en mi mente vislumbro elefantes juguetones pisoteando suavemente el piso de madera, mientras aves exóticas despliegan sus plumas en una danza de colores. El cálculo de estas cifras es un rompecabezas en el que pocos se atreven a adentrarse, y a menudo se envuelve en un manto de misterio tan impenetrable como la misma arca en el diluvio. Consideremos por un momento el pasaje bíblico de Génesis 6:19-20 donde se afirma:
de todo lo que vive, de toda carne, meterás 2 de cada especie en el arca para conservarlos vivos contigo, macho y hembra serán. ¿Cómo se traduce esto exactamente en números? Los eruditos han debatido durante décadas, y cada interpretación parece desentrañar un nuevo enigma. Algunos sugieren que Noé no llevó cada especie moderna, sino representaciones básicas, especímenes principales, a partir de los cuales diversas especies podrían surgir post-diluvio. Otros ofrecen la intrigante teoría de la almacenación milagrosa, donde el tiempo y el espacio se dilataban dentro de la arca, acumulándose en un reino alternativo capaz de contener a tanta vida. En este teatro colosal de imaginación y fe, la pregunta perdura: ¿cuál es el número real que resuena en esta historia tan antigua como fascinante? La respuesta podría finalmente residir más allá de los confines del entendimiento humano, en un rincón olvidado del tiempo, esperando a ser redescubierto. Imagina un vasto barco de madera, el Arca de Noé, enfrentando una tormenta épica que desafía los propios límites de la humanidad. Mientras las aves cantaban en un sinfónico preludio al diluvio, el secreto del equilibrio se hallaba en comprender que Dios no requería cada especie individual, sino representaciones de géneros, un rompecabezas divino, de biodiversidad. Así, se desvela el enigma que reposa en los antiguos pergaminos y que puede alterar nuestra percepción del evento histórico. Esta comprensión ha intrigado a teólogos y científicos, quienes se preguntan si esta enseñanza oculta sugiere una sabiduría ancestral sobre la conservación de la vida misma. En este manto de misterio, ¿qué nos estaban susurrando antiguas voces a través del tiempo sobre el cuidado de nuestro mundo y sus criaturas? En el vasto tapiz de la historia humana, hay momentos que desafían toda lógica, que nos susurran desde las sombras de lo desconocido, sugiriendo que hay fuerzas más allá de nuestra comprensión. Imaginen por un momento esa sensación etérea de lo imposible haciéndose realidad. Una realidad moldeada no por las manos humanas, sino por el toque sedoso de lo divino. Ahí, en ese delicado límite encontramos el intrigante concepto del milagro divino. Cuando nos enfrentamos a eventos que nuestras mentes racionales no pueden explicar, surge la posibilidad de una intervención superior, un susurro del universo que nos invita a considerar lo sobrenatural. En estas milagrosas manifestaciones, surge una pregunta fascinante. ¿Es realmente posible que fuerzas celestiales bajaran desde los cielos para intervenir en nuestros asuntos terrenales? Consideremos, por ejemplo, aquel portentoso instante en que miles fueron alimentados con solo unos pocos panes y peces. Los relatos evangélicos nos narran una escena que desafió toda explicación lógica, sugiriendo que más allá del ingenio humano, quizás hubo una mano divina orquestando la bondad. Este milagro, ubicado en las colinas de Galilea, se convierte de repente en un escenario donde lo cotidiano se transforma en algo extraordinario. La multitud, primero sumida en el hambre, se ve rodeada por una abundancia que no tiene razón de ser, salvo por la insinuación de que lo divino intervino, alterando la realidad tal como la conocían. El misterio se convierte en un actor silencioso en estas narraciones, resonando en la audiencia como un eco que no se apaga fácilmente. La mente humana, inquisitiva por naturaleza, se enfrenta infatigablemente al enigma. Es aquí donde historias como estas se transforman en algo más que simples relatos. Se convierten en puentes hacia la esperanza y la maravilla, sugiriendo que quizás los milagros no son meros destellos en el pasado, sino posibilidades del presente. Con cada susurro de lo divino, se abre una puerta hacia lo asombroso, una invitación a lo inexplicable que persiste en nuestras almas, guiándonos hacia el asombro y la reflexión. Imagina encontrarte en una antigua biblioteca, donde los ecos del pasado susurran en cada esquina y entre los polvorientos estantes yace un libro, un relato antiguo que guarda un secreto que ha evadido a generaciones. ¿Se debe tomar al pie de la letra o su verdadero significado se oculta tras un velo metafórico? La historia, como un espejo, refleja no solo un acontecimiento del pasado, sino también las preguntas más profundas del alma humana. Para algunos, es un relato tan tangible como la piedra sobre la que se escribió, cada palabra cargada de una verdad literal, una cartografía espiritual de su fe. Para otros, es un delicado juego de sombras y símbolos, donde cada frase es una puerta hacia dimensiones más profundas del entendimiento. Atraviesa las puertas de lo metafórico y el paisaje cambia. Las colinas se transforman en metáforas y los mares en sabiduría ancestral. Aquí, una simple lección moral cobra vida con una intensidad diferente, revelando a quienes buscan con ojos nuevos tesoros ocultos tras palabras encriptadas. Pero, al final, la decisión queda en tus manos, querido buscador. ¿Verás un mundo tangible o permitirás que las metáforas pinten universos más vastos, más complejos y misteriosos? La verdad, como el lector, siempre evoluciona. Imagina estar en una inmensa embarcación construida hace milenios,
en la oscuridad de una tormenta sin fin. El sonido del trueno reverbera y el viento ulula ferozmente. Allí, en medio del diluvio legendario, habitaban seres de toda forma y tamaño. Pero, ¿cómo se aseguraron Noé y su familia de que cada criatura, desde la majestuosa jirafa hasta el humilde ratón, sobreviviera en estas extraordinarias condiciones? El arca, una maravilla arquitectónica de su época, se alzaba entre las olas, un refugio divino que debía sostener la vida en su estado más puro y diverso. Dentro de sus paredes de madera, la organización era crucial. Imagina pasillos llenos de cautivadores ecos, el rugir lejano de un león, el murmullo de aguas lejanas. Se especula que, en esta microsociedad flotante, las familias debieron realizar una danza diaria con la naturaleza. La alimentación se convirtió en un complicado juego de estrategia, uniendo los conocimientos de la antigua botánica y la esencia divina del cuidado. Cereales y semillas cuidadosamente almacenados, heno y forraje para los grandes herbívoros, todo repartido meticulosamente porque, ¿acaso no era esta arca un testamento de la abundancia y la providencia del Creador? Y, en medio de este místico laboratorio de la vida, un misterio más profundo se alzaba: el agua, fuente vital. Con todo el mundo sumergido, ¿cómo lograron encontrar esta fuente de vida en un medio tan aplastantemente acuático? Tal vez un sistema de recolección o la intervención divina aseguraron el suministro. La limpieza también se tornó un ritual sagrado. Imagina a Noé y su familia ataviados con ropajes de antiguas épocas, manejando astutamente los residuos, porque este arca debía ser un santuario limpio, un oasis en las aguas de Caos. Así, bajo el manto del misterio de las zapatillas de dulce arcoíris sumido en el azul profundo del diluvio, se sostuvo un fugaz pero intenso destello de civilización. La historia del arca no solo resuena como un cuento ancestral, sino como una lección de perseverancia y adaptabilidad. Y a través del testimonio del arca, somos invitados a cuestionar, a buscar esa chispa de lo divino que nos habla desde las sombras del pasado. ¿Qué secretos murmuraban los vientos que azotaban el arca? Quizás, si escuchamos atentamente, podamos aún hoy oír su antigua canción. Imagina por un momento el corazón del arca, un santuario de madera crujiente donde cada recoveco cobra vida con el eco de rugidos, susurros y aleteos. Era un mundo en miniatura, mantenido en equilibrio por un misterio insondable. La logística de Noé. ¿Cómo lograron él y su familia atender a una misma salvaje y diversa, sin tecnología moderna ni manuales de zoología? Sobrecoge pensar que, mientras afuera el diluvio reclamaba la tierra, Noé se enfrentaba a su propio diluvio de tareas titánicas dentro del arca. Los enigmas abundan. ¿Cómo decidieron que un elefante necesita más alimento que un ratón? O en las horas más sombrías de la noche, ¿cómo sabían cuándo un león ronroneaba satisfecho y cuándo, inquieto, ansiaba cazar? Quizás haya verdad en las antiguas historias orales, donde se dice que un susurro divino guiaba sus manos, una intuición mística que transformaba la monotonía del día a día en una danza rítmica de cuidado y esperanza. O tal vez el arca albergaba secretos aún inexplorados, puertas invisibles que llevaban a reservas ocultas de alimentos o a espacios insondables, que aliviaban las disputas territoriales. Cada día en el arca, pues, debió ser un milagro logístico tan asombroso como el mismo diluvio. Un testimonio no solo del ingenio humano, sino de una fe que guiaba más allá de la razón visible. Así, el arca no fue solo madera y clavos, sino un espacio donde lo imposible se volvía cotidiano en la epopeya desafiante del cuidado animal. ¿Un cuento de organización humana o de intercesión divina? Ahí radica el misterio. ¿Acaso estos relatos compartidos por culturas tan distantes geográficamente son resonancias de un mismo cataclismo ancestral, o son simplemente arquetipos cuyas raíces se hunden en la psique colectiva de las civilizaciones antiguas? Del seno de Mesopotamia emerge la epopeya de Gilgamesh, en la que un sabio llamado Utnapishtim es advertido por los dioses de la inminente anegación del mundo. En un pasaje que susurra ecos familiares, se le instruye para construir una gran embarcación, similar a las órdenes divinas que recibe Noé en la tradición judeocristiana. Va más allá. Los pueblos nativos de América, como los Hopi y los aztecas, también hablan de tiempos en que la vasta expansión de agua purificó la tierra. La pregunta que nos desvela los secretos del pasado es: ¿cómo pudieron surgir sombras de una misma historia en tan diversos rincones del mundo? ¿Es la inundación un mero recurso narrativo, o fue un evento de tal magnitud que dejó una cicatriz indeleble en la memoria colectiva de la humanidad? Quizás en la relectura de estos mitos logremos encontrar las claves ocultas que nos invitan a descubrir lo que subyace entre las líneas y las olas del tiempo. Así, nos aventuramos en un viaje que navega entre lo metafórico y lo histórico, donde la verdad y la leyenda se entrelazan en un entramado tan fascinante como el mismo diluvio. Imagina un mundo en el que el silencio de la noche es interrumpido por el murmullo incesante de la lluvia,
y una vasta arca se balancea sobre las aguas oscuras del juicio. La historia de Noé y el arca, que resuena con ecos de tiempos ancestrales, nos susurra secretos que van más allá de lo visible. ¿Cuál es el verdadero propósito detrás de este relato tan enigmático y atemporal? El arca es más que un simple refugio de madera. Es un símbolo viviente de salvación y esperanza en medio de un mundo sumido en la perdición. Además, representa el pacto silencioso de Dios con la humanidad, donde el arco iris tras la tormenta es la promesa eterna de que, pese a nuestras imperfecciones, siempre habrá un nuevo amanecer. Al cerrar los ojos y contemplar esta historia, podemos percibir el milagroso viaje de la fe humana, enfrentando las aguas del caos y emergiendo al resplandor de un mundo renovado. Y si Noé, con su indomable fe, aún estuviera susurrando a través de los siglos, enseñándonos a encontrar nuestro propio refugio espiritual cuando las tormentas de la vida arrecian, la historia nos invita a entrar en el misterio profundo del corazón humano, desafiándonos a construir nuestras propias arcas en un océano de incertidumbre. La Tierra, ese enigma palpitante que guarda entre sus entrañas historias que desafían el tiempo. Hoy nos adentramos en una búsqueda fascinante, la búsqueda del arca de Noé y las evidencias de aquel misterioso diluvio que pinta un cuadro ancestral de destrucción y esperanza. Miles de años después de que las aguas se hubieran retirado, un grupo de arqueólogos con corazones inquietos y mentes ávidas de desvelar lo oculto, se congregó en las faldas del monte Ararat. Equipados con tecnología moderna pero guiados por un corazón antiguo que busca resonar con los latidos perdidos de la historia, escudriñaron las grietas y heladas cavidades de la montaña. Pero, ¿qué impulsa a estos científicos a enfrentar el gélido aliento del Ararat o a examinar las profundidades del relato bíblico con ojos críticos y manos temblorosas? Es el murmullo incansable de las civilizaciones, que habla de una salvación hecha madera y alquitrán, preservada en la cima de un monte sagrado. Imaginemos por un momento los crujidos de madera antigua resonando bajo el peso de tantas especies animales y humanas, flotando sobre un abismo acuático, mientras la tormenta ruge y la fe danza entre la duda y la certeza. No son solo las leyendas las que empujan esta búsqueda, sino hallazgos intrigantes, como fósiles marinos en lugares poco probables y análogos relatos de diluvios en culturas distantes. Estos vestigios desatan una pregunta fascinante. ¿Fue el arca una realidad tangible, un símbolo mitológico, o ambos? La ciencia se ve entrelazada con el misterio, como el hilo de un tapiz que se revela capa por capa. ¿Podrían ser estas indicaciones verdaderas señales que apuntan a una historia oculta bajo el velo del tiempo y las mareas pasadas? Con cada pala de tierra removida, cada piedra girada y cada análisis de laboratorio, una narrativa ancestral resuena más fuerte, aquella de supervivencia, fe y renovación. Lo que era un relato épico de la Biblia se despliega ante nosotros no solo como mito, sino como un eco del pasado que continúa cautivando a quienes tienen oídos para escuchar y ver los rastros dejados a lo largo de los milenios. La búsqueda del arca y las evidencias del diluvio suponen un viaje que atrapa tanto la imaginación como el corazón, una aventura en la que ciencia y misterio avanzan de la mano, danzando al compás de lo desconocido. Suscríbete para más contenido.